Cuando me contactaron para poder venir a conversar con ustedes, lo que me sucedió fueron, como me sucede en estos casos, son preguntas. O sea, en general yo trato de hacerme preguntas a la hora de dar estas charlas, por lo cual voy a tratar de ser breve y que tengamos espacio para poder conversar. O sea, lo que más me gusta es que ustedes puedan contarme después experiencias y sobre eso ir construyendo. Así que con la hora que me dieron, traté de ser media hora, 40 minutos. Creo que lo importante, o por lo menos lo que vengo pensando hace algunos años, a la hora de hablar de ciudadanía digital, de hablar sobre todo de educación y sobre todo hablar de jóvenes, que es con lo que yo más trabajo, no solo en la universidad, sino en la secundaria, es en principio entender el contexto. Yo creo que es clave, y cuando la veía a Roxana hablar y también cuando Miguel y José también hablaban, digo, bueno, qué importante es estar en sintonía y decir, bueno, repensar y repasar un poco en qué momento estamos. Y dejar de hablar, yo siempre digo hace rato, de nuevas tecnologías. O sea, yo, de la manera que Rosana dice, no hay que hablar más de nativos digitales, yo no hay que hablar más de nuevas tecnologías. Basta de ponerle nuevo a algo que hace mucho está dando vueltas. Por eso la pregunta tiene que ver para mí con qué desafíos teóricos y políticos supone para nosotros esta convergencia digital para la educación. Y en principio, esta frase me parece excelente de Alan Kay: tecnología es todo lo que no existía cuando tú naciste. Eso es lo que nosotros podemos decir a los chicos, ¿sí? Esta imagen es muy hermosa, es de un libro que acaba de publicar Carlos Escolari y Fernando Rapa. No sé si yo doy al Uruguay, pero se llama Media Evolution. Es un libro chiquitito, muy lindo, que retoma la idea de Marshall McLuhan cuando escribió El medio es el masaje. Lo pueden buscar, son todas páginas así, con hermosas imágenes diseñadas y con buenas palabras para poder trabajar. Y pensar que justamente todo lo que existía cuando tú naciste nos hace pensar en cosas como, por ejemplo, en este pescadito. Este pescadito es una publicación que hizo un compañero mío de la Universidad de La Plata, se llama Álvaro Lucy, respecto de lo que sucedió en marzo de este año, cuando tanto Facebook como Instagram cayeron totalmente y los servidores no funcionaban. No me olvido más, llego a la mañana con primer año el lunes y me dicen, profe. ¿Qué pasa? Se cayó Instagram, se cayó Facebook, no podemos hacer nada de una conspiración. Le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Me fui a dormir, me dice. Bueno, perfecto, vaya a dormir entonces. Pero justamente, ¿qué fue lo que sucedió? Tiene que ver con este pescado y con la frase que usó Álvaro respecto a lo que también decía McLuhan. Seguramente, la primera persona o el primer, digamos, individuo o la primer, digamos, animal que descubrió el agua no fue el pez. Seguramente. Y a nosotros nos sucede lo mismo cuando estamos con internet o estas plataformas sociales que de repente nos desconectan y no hay internet, no hay Instagram, no hay Facebook. Y pensar justamente, de vuelta, hace casi 50 años que convivimos con internet. 50 años, yo tengo 30. O sea, hace bastante. Obviamente, la frase de abajo tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos que encarar estos temas. La primera transmisión de internet fue fallida. ¿Qué es lo que hicieron? Acomodar unos cables y la siguiente vez, sí, a los segundos, vuelve a conectar. Y eso yo siempre lo traigo para nosotros. Porque uno dice, no, tengo miedo de fallar, y el alumno, y esto, y la alumna. Digo, no, hay que fallar, hay que volver a conectarnos y seguramente lo podremos hacer bien. Y este libro que acaba de salir hace unos meses, o sea, hace unos meses en italiano, luego en inglés, y lo acaban de editar en español, que es de Alessandro Barico, que es conocido, digamos, por ser un escritor italiano muy importante, que tiene muy lindas narrativas, pero lo que tiene bueno Barico es que escribe hermosamente lo que uno puede elaborar de manera teórica, ¿sí? Y su libro hace 10 años de Los Bárbaros, que era un ensayo sobre mutaciones y de pensar sobre todo esto que estamos viviendo hoy, lo condensa en este libro, se llama The Game. Es hermoso, es recomendable, búsquenlo, es increíble para entender, digamos, toda la historización desde la Commodore 64 hasta lo que tenemos hoy con las nuevas plataformas sociales y lo que es AlphaGo en términos de inteligencia artificial. Y Barico dice, entre otras las cosas, su libro dice, hace 20 años no existía ni Wikipedia, ni Facebook, ni Skype, ni YouTube, ni Spotify, ni Netflix, ni Twitter, ni YouPorn, ni Airbnb, ni iPhone, ni Instagram, ni Uber, ni WhatsApp, ni Tinder, TripAdvisor o Pinterest. Necesito que alguien levante la mano que me diga que no usa ninguna de esas. ¿Quién no usa ninguna de estas plataformas? Todo dicho. Entonces, justamente lo siguiente que tiene que ver a la hora de pensar a estos jóvenes tiene que ver con la incertidumbre. Porque la incertidumbre va por los dos lados. La incertidumbre nuestra, de lo que vamos a hacer con ellos, y la incertidumbre de ellos, lo que están viviendo hoy. ¿Sí? Porque como dice Barico en este libro, lo que está sucediendo es que estamos viviendo una revolución mental. Otra de las cosas que dice muy interesantes Barico es que nosotros tenemos que pensar todo esto está sucediendo no desde los efectos que nos crean esto. Barico dice, estuvimos todo el tiempo pensando mal. Siempre pensamos que la culpa lo tenía esto, y que lo que hacía era, como dice Nicolás Carr, volvernos un poco más estúpidos a la hora de pensar en Google o más superficiales. Barico dice, no, es al revés. Siempre vimos todo el mapa al revés. Para que apareciera esto,
para que apareciera Google, para que aparecieran todas estas plataformas, lo que hubo antes fue un cambio mental que permitiera que nosotros podamos crear estas cosas, que pudiéramos hacernos estas preguntas, no al revés. Entonces es muy interesante dar vuelta ese foco para poder empezar a entender y pensar estas nuevas plataformas, o como muy bien decía Roxana, estas nuevas prácticas. La pregunta para mí entonces por ustedes es qué hacían antes de Google. Estoy muy feliz de poder hacer esta pregunta porque vengo a veces a algunas charlas o con mis estudiantes, digo, y me dicen, no sé, me dicen, o sea, Google, me dicen. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacían antes de Google? Carta, libros. Él es José María Gatti, es mi bibliotecario de la escuela donde trabajo, se acaba de jubilar y lo traigo encima porque es increíble, pues muy parecido a esta persona y este pequeño video que quiero que vean de una empresa de medios que hace humor que se llama College Humor. Vamos a ver el videito. Si no sale el audio tenemos subtítulos. Next. Sí. Hello there. Is today, tomorrow, New Zealand? Yes. Foot same length Europe? What? Inch same length Europe. Gmail.com. What is Bitcoin? Butthole. Gross, fat, butthole, dick, poop. Is that what kids are into these days? Gross, fat, butthole, Are your parents home? Miss Pitty. You mean Mississippi? Hey, I'm not a dictionary. My grandson Nathan. Song that goes meow 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 meow. Girls' college. College girls. Nude. Really? Patrick Castles. Pat Castles. Pat Castles, funny. Bitcoin market value. Weed amount legal NYC. Suena mucho mejor. Castles, funny writer, college humor. Are you gonna do this all day? What is Prime Meridian? Head got cute. You mean hedgehog? Head got cute. Do you mean hedgehog? Hedgehog's cute. Adderall Max Dose. Yeah. Adderall Max Dose, 165-pound man. Okay. Adderall Max Dose, 165-pound man, 20 years old. Adderall overdose signs. Download Firefox. Ever heard of Chrome? How to buy Bitcoin. Titanic drawing. Titanic movie drawing. Titanic movie drawing scene. Kate Winslet tits. Round 2. Facebook.com, my grandson Nathan. No. Dexter based all real. Free hamster. Unbuy Bitcoin. Boston Bomber. It's a real tragedy. Cute one. Oh, fucking shit. Me encanta este video. Hay como 5 más. O sea, después vayan a YouTube, búsquenlo. Yo creo que lo interesante es justamente pensar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros antes? Y esa personificación, digamos, de el uno a uno, ¿no? De pensar como si fuera realmente un diccionario o alguien donde uno iba a buscar las respuestas, las preguntas. Es más, de acá siempre tomo, y algo gracioso. Hay una persona en Estados Unidos que hizo como un pequeño juego y le mintió al abuelo. Entonces lo agarró y le dijo, abuelo, esto es Google. Le puso Twitter adelante. Entonces, y todos los días va y busca algo, entonces uno entra a la cuenta de Twitter y ve las búsquedas que hace el abuelo tuiteadas. Entonces, todas las búsquedas son tuiteadas del abuelo y son hilarantes, son increíbles todo lo que busca ese pobre abuelo usando Twitter. Ahora vamos a hacer clic acá, para que vuelva. Eso, perfecto. Y lo interesante también es, siguiendo esta hermosa frase, dice, ya hemos leído suficientes libros. ¿Sí? Siempre hay alguno que viene a atacar. Y encima lo más interesante es que este señor se llama Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Figura emblemática se los hay hoy, pero no es que solo el yerno, no es que traje a Don Pepe. El yerno es el secretario del Departamento, digamos, de Estado, y además es un empresario de medios, un tipo que publica e imprime diarios. Entonces, digo, ¿por qué, digamos, está diciendo esto? Y yo creo que tiene que ver justamente con empezar a hacernos estas nuevas preguntas respecto a si realmente no solo es libro, sino qué es lo que están leyendo, dónde se informan, como decía muy bien Roxana, y empezar estas nuevas preguntas, como pensar cómo me convierto ya en una religión, sino cómo convierto a PDF, que es una pregunta que todos los chicos tienen todo el tiempo. Porque lo interesante en términos de prácticas y por respondernos a estas preguntas tiene que ver con esto. Ustedes sí, efectivamente, estamos a un clic de distancia de cualquier información y ya, digamos, el rol del bibliotecario tiene que cambiar, todos los roles debemos cambiar,
Porque toda la información disponible, ¿sí?, tiene que ver más hoy con el proceso de selección y análisis. Ahí va a estar la relevancia. Cómo nosotros les enseñamos, cómo nosotros podemos trabajar con ellos para que ellos puedan seleccionar, para poder darle relevancia, para poder analizar lo que están viendo. Y aquí viene la segunda parte que tiene que ver con el futuro para mí. O sea, esa incertidumbre que tenemos nosotros con ellos con nosotros, nos lleva a pensar el futuro. Y el futuro no pensado como algo especulativo muy a largos años, sino a lo que dice este señor que se llama Jeff Bezos, que si lo conocen es el dueño de Amazon, es uno de los hombres más ricos del planeta, se acaba de divorciar, sigue siendo el hombre más rico del planeta, así que imagínense la plata que tenía, y que es un tipo que hace rato está dando vueltas. Uno recién empieza a hablar de Amazon ahora, pero Jeff Bezos está desde el 94 dando vueltas. Y él dice, recibo frecuentemente consultas sobre qué cambiará dentro de 10 años, pero nunca, o casi nunca, recibo consultas sobre qué no cambiará dentro de 10 años. Y esa es la pregunta más importante. Pensar en un término de incertidumbre, en un mundo que se conoce hoy mucho como VUCA, ¿sí?, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es donde están viviendo hoy nosotros, nuestros estudiantes, en esta incertidumbre, ¿qué es lo que no va a cambiar? Esa es la pregunta. ¿En qué podemos mantenernos como en terreno sólido, que no se nos esté moviendo el piso todo el tiempo, para poder proyectar, para poder pensar, para poder entender? Algunas preguntas, ¿sí?, iniciales que me hago cuando trabajo con diseños del futuro, con mis estudiantes, es, no nos preguntamos por lo que va a suceder, sino justamente por lo que podemos hacer en él. ¿Qué habilidades, qué conocimientos debo tener en términos de que estos escenarios que deseo cambiar hoy me permitan pensar un futuro deseable, ¿sí? No solo ya es pensar, bueno, ¿qué es lo que va a suceder si el mundo se destruye?, ¿no?, sino lo que nosotros podemos hacer hoy. Y nada mejor que esta señorita, ¿sí?, que está en escena desde hace unas semanas ya, para pensar estas preguntas. Yo doy a veces una charla sobre ecología en la escuela donde doy, y la semana pasada estaba como medio en crisis, porque en general yo voy y rompo un poco con la idea de ecología, del ambientalismo, y trato de trabajar más de lo social, más desde lo corporativo, digamos, de que la pregunta hay que correrla. Y esta chica me dio todo el puntapié, porque lo que hizo Greta fue cambiar la pregunta. Hasta ahora todos venían diciendo, no, bueno, porque yo voy y no reciclo, yo voy y no tiro. Y Greta dijo, no, o sea, sí, nosotros tenemos que trabajar, pero la culpa es de ustedes. Y señaló a los políticos, señaló dónde había que señalar. Y eso para mí es un cambio totalmente radical a la hora de pensar el discurso ambientalista y ecologista. Entonces, pensar en los futuros tiene que ver con eso, que yo le decía a los chicos, ¿cuántos años tienen ustedes? 16, me decían algunos. Listo. O sea, ¿por qué no pueden estar cambiando cosas? ¿Por qué no pueden estar generando cambios y motivando cosas para que nosotros también podamos acompañar ese proceso? Porque como dice Greta, lamentablemente los que van a sufrir las consecuencias son ellos. Y en ese sentido, algunas pequeñas propuestas para pensar estos futuros, para pensar estos presentes, para pensar estas ideas de cómo trabajar con los jóvenes. Y tiene que ver para mí con las cartografías. Me encantan los mapas, tengo un amigo que le encanta estudiar mapas todo el tiempo, y hablamos sobre justamente lo interesante que es cartografiar, de pensarnos hoy, de entendernos hoy dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cuáles son las distancias que manejamos. El libro de Barico, perdón que esté insistente, pero es hermoso ese libro, trabaja mucho con la cartografía y hace como todo un mapa, ¿sí?, respecto de la digitalización, de las computadoras, de lo social, del smartphone, de las historias, de la inteligencia artificial, de la web, del comercio, ¿sí? Y nosotros tenemos que empezar a hacer nuestras propias cartografías, ¿sí? Cuando estamos con los estudiantes, pequeños ejemplos para trabajar, yo una de las cosas que estoy haciendo hace rato es trabajar con ellos en Instagram. Sé que Facebook hoy no está funcionando bien, lo usamos nosotros, y los estudiantes están en Instagram. O sea, uno consulta, ¿y dónde trabajan? En Instagram. Entonces empezar a generar materiales. Yo, por ejemplo, mis programas los subo todo a Instagram. Lo que hago en la universidad, este es un trabajo de universidad, subo los textos a Instagram, hago pequeños resúmenes, hago historias, y lo que hago es tratar de darles, ¿sí?, esto es como una pequeña secuencia donde fui entregando desde el primer día hasta el último día la cuenta. Este es Lucas, es mi ayudante, estuvimos trabajando en las plataformas GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, y una de las cosas que hacemos es todos los días subir una historia de lo que estaba haciendo. Si la conocen a Mariana Maggio, Mariana está todo el tiempo ahora trabajando en Instagram, está haciendo las historias del día. Es increíble, o sea, está en el aeropuerto y sigue subiendo historias. Usa unas historias sobre evaluación excelentes la semana pasada. Trabajar en Instagram, siempre que comenzamos con ella, bueno, cómo poder mejorar o trabajar ese acercamiento. Y sobre todo no es solo, de vuelta, tener la centralidad, yo uso Instagram, miren cómo lo uso. Lo que pasó al final fue pasárselos, y ellos comentaban y mostraban lo que hacían en clase. Las investigaciones que armaban, los artículos que escribían, las producciones audiovisuales que tenían, ¿sí? Pensar justamente en narrativas y seguimiento de las cursas, lo que estamos haciendo, y entregarles a ellos la posibilidad de que puedan también trabajar con nosotros. O, algo que me parece interesante, son cosas que uno descubre. Yo tengo dos alumnos, uno en primero y otro en quinto, que hace ASMR. ¿Escucharon hablar de esta palabra alguna vez? ¿No?
Busquen ASMR, yo lo vi hace varios años, dije, qué raro. Es una movida que hay de youtubers que hablan muy bajito, así, hablan bajito y le hacen ruiditos al micrófono y te da como piel de gallina. Todo el tiempo. Cortan jabón. O sea, el ruido de cortar jabón los relaja. O sea, yo pienso varias cosas. Uno, wow, qué increíble. Dos, qué estrés que tienen que necesitan escuchar jabón cortándose para poder como relajarse. Entonces tengo un alumno, le dije, Manuel, ¿me das permiso? Todo por correo, sí, por favor, me encanta, lo subido. Digo, no voy a poner tu cara, pero quiero que sepas que voy a hablar de que hace estos videos. Este es el video más cortito de 2016. Todos los videos de Manuel tienen 100.000 visitas. Tiene 14 años. Videos de 100.000 visitas. ¿Quién tiene videos de 100.000 visitas acá? Levante la mano. Nadie. Tiene 14 años. Es increíble. Pero también tengo del otro lado a Malena, que va a llegar. Tingui. No va a llegar, así que hago acá. Malena, que está en quinto y que escribe sobre esto, que es ser periodista y está escribiendo sobre esto. Entonces uno de los trabajos fue, digo, hace tú un ensayo sobre lo que es el ASMR, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo no solo hay nuevos formatos, hay nuevas preguntas, hay nuevas ideas y uno también tiene que acompañarlo, porque acá siguen poniéndose en práctica todas las cosas que nosotros hablamos, cómo escribir, cómo comunicar, cómo entender, cómo validar, pero hay cosas que nos escapan. O sea, yo pensé que por lo menos uno me iba a levantar la mano de lo que era ASMR, pero es interesante pensar en eso. O este trabajo que hizo Lara, que ahora está en quinto, tuve que tachar porque lo hizo el año pasado, donde también mapeamos y cartografiamos. ¿Qué cartografiamos? Van Gogh. A ella le encanta la historia del arte, es fan, ahora estamos trabajando con Renoir, quiere hacer como toda una cosa sobre realidad aumentada y demás, que uno la acompaña. El año pasado nos sentamos y hicimos todo este trabajo. ¿Qué hizo Lara? Lo pueden después buscar. Cartografió, pensó, mapeó toda la historia de Van Gogh en términos de pinturas y de sus imágenes. Y tiene un sitio donde, por ejemplo, fue ordenando, o sea, consiguió todas las pinturas y con un programa de procesamiento visual ordenó como ella quería las pinturas de Van Gogh. Por ejemplo, de este lado, ¿dónde pintó? Por año, ¿sí? Y por lugar donde vivía. O, qué sé yo, color, dijo. Quiero ver cuál es el color previamente de Van Gogh. Y es el amarillo. Uno piensa en Van Gogh, piensa en las margaritas, pero piensa también en la noche estrellada. Bueno, no es la noche estrellada el color de Van Gogh. El color de Van Gogh es este. Miren todas las pinturas de Van Gogh ordenadas, lo prolífico que es, increíble, ¿sí? Y utilizar justamente estas herramientas para poder visualizar, para poder pensar de nuevo. Tiene 16 años, yo se lo explico a Lara y ella todavía no cae. Me lo llevé a Barcelona este trabajo, justo estaba la muestra de Van Gogh este año. Es una locura, pero los pueden hacer. O sea, no es que es una locura. Yo le dije, mira, esto igual es ya es de maestría, le digo, todo este trabajo que estás haciendo, le digo, pero lo hizo. O sea, nos sentamos y no es que me senté, le expliqué, le digo, este es el tutorial, estos son los textos que tenés que leer. Estuvo un trimestre sentada estudiando, no hacíamos otra cosa que estudiar, leer, y llegué a trabajar con esto, tecnología de la información en la materia. ¿Sí? Y yo creo que acá lo interesante, que es uno de los últimos ejes con el que voy a hablar, tiene que ver con el nombre de esta jornada, me parece genial, que es No vale distraerse. Los veo muy atentos todavía. A mí me cuesta un montón, estoy escuchando porque estoy con el celu también a veces. Y me parecía interesante lo que decía también Roxana, retomo, creo que es interesante poder conversar entre nosotros sin siquiera haber charlado. Esto que dijo Pierre Levy hace un año, un poquito más, ¿sí? Que tengamos cuidado con las herramientas o las plataformas son especiales para educación. ¿Cuántas veces nos vino con esta es la plataforma para trabajar con los chicos, se entiende, funcionan? Y le dice, no, todas las plataformas, todas las tecnologías son susceptibles de ser utilizadas en términos educativos. Por eso creo que la palabra de usos desviados nos viene genial, ¿sí? La posibilidad de utilizar una tecnología de manera no prevista, ¿sí? Sumado a la idea de desobediencia tecnológica. Cómo uno puede cambiar con lo que tiene, lo que necesita, siempre y cuando pensemos en los objetivos, en lo que queremos hacer con ellos, qué es lo que queremos que aprendan. Snoopy me parece increíble, y usar la casa para navegar, para dormir, de cualquier otra manera. Por eso, para mí en realidad la pregunta es, ¿no vale distraerse? ¿Por qué no se pueden distraer? Con Mariana siempre hablamos de esto, justamente ella retoma siempre el libro de Serré, de Pulgarcita, ¿sí? Donde dice, los jóvenes han sido formateados por los media, por los difundidos por los adultos, que meticulosamente han destruido su facultad de atención. Y los chicos efectivamente no atienden. Ustedes no están atendiendo, los estoy mirando y están con el celular la mayoría. Aunque sea sacando una foto para tuitearlo, y está bien, y tenemos que convivir con eso. Yo convivo con eso de los chicos, o sea, la verdad a veces no me prestan atención, y está bien que no me prestan atención, ya me van a prestar atención en algún momento. Quizá la pregunta es hacerme yo, bueno, ¿qué, digamos, estoy haciendo para que me presten atención? O no, o si puedo convivir con eso mientras puedan hacer el trabajo. Por eso, este libro es hermoso de Tim Wu, que habla de todas estas plataformas sociales, dice, si la última atención, digamos, o sea, el último commodity es la atención, es porque vivimos efectivamente la gran distracción. Y creo que lo que yo quiero invitarlos es a que pensemos, como decía Barico, de otra manera. Estas revoluciones mentales, otra cosa que me parece genial que han aparecido de estas plataformas y que, por ejemplo, el libro de Cristóbal Cobo sobre la privacidad me parece genial. Si bien estoy muy de acuerdo en todo lo que hay que trabajar, yo creo que una de las cosas que nos vino a plantear estas nuevas plataformas es que en realidad la privacidad no era un valor después de todo. Sí, seguramente era un valor burgués, pero capaz que no nos importaba tanto la privacidad.
¿O sí? Será cuestión de poder pensar estas nuevas preguntas, estas nuevas ideas y trabajarlo sobre todo con esos estudiantes que son los que están utilizando estas herramientas, con las que están practicando y nosotros debemos convivir. Muchas gracias. O sea, hay una que...